Hola a todos, como os comentaba el otro día, pues vamos a continuar con el tema 4, ¿no? El tema 4, como sabéis, se titulaba Las transformaciones agrarias, la industria y el movimiento obrero. Acordaros que yo he puesto el movimiento obrero, lo he incluido en este tema, aunque podríamos dejarlo como un tema aparte. Y como os comentaba en el último vídeo que hice, lo que vamos a hacer es continuar con las consecuencias de la reforma agraria. Acordaros que la reforma agraria, o que todo este tema o esta primera parte del tema, nosotros estamos haciendo referencia a la agricultura y la evolución de la agricultura en España a lo largo del siglo XIX, y dentro de esa evolución de la agricultura en España a lo largo del XIX tuvo una especial relevancia la reforma agraria liberal de 1836, ¿vale? Y 37, perdón. La reforma agraria liberal es del 37. Vale, pues entonces, en lo que respecta a las consecuencias, todos aquellos hechos que tuvieron como repercusión una vez producida o implementada la reforma agraria liberal fueron las siguientes, ¿no? Por un lado, trajo consigo, por supuesto, que las tierras pasaran a ser una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente. Es decir, esto lo hablábamos en el anterior vídeo. A partir, sobre todo con las desamortizaciones, con la compra de tierras, ¿no? Que podía ser adquirida por, evidentemente, por las clases más privilegiadas, más pudientes, las que tenían recursos para poder comprarlas. Pero después podían hacer, una vez las habían comprado, podían hacer con ellas, digamos, lo que quisieran, ¿no? Pues podían volverla a vender o podían alquilarla, etcétera. Eso es un gran cambio a partir de la reforma agraria liberal. Acordaros que anteriormente a la reforma agraria liberal eso no se producía. La tierra estaba unida a una familia de nobles, de señores, o a una institución que por lo generalmente era la institución religiosa. En segundo lugar, la mayor parte, por supuesto, claro, la mayor parte de los señores pudieron transformar sus antiguos señoríos en propiedad privada. Esto lo que quiere decir simplemente es que, claro, las tierras, una vez se produce la desamortización de Mendizábal en el 36, ¿quién adquiere esas tierras? Pues al final, quien más pudo acceder a esas tierras fueron aquellas personas que habían tenido muchos recursos anteriormente, y esos eran los señores o habían sido los señores. Por otro lado, sí que es cierto que parte del campesinado se convirtió, claro, en arrendatario o asalariado o asalariados de un propietario privado. Es decir, nosotros tendríamos un propietario privado, que por lo general iba a ser pues, un burgués o los antiguos señores, ahora convertidos en propietarios de tierras, ¿vale? Tenemos ya un propietario privado a partir de la reforma agraria liberal, y va a poder claro, va a tener que, esta persona por lo general no se iba a poner a trabajar en las tierras. Lo que hacía era contratar a un asalariado, que los conocemos, aquí no está puesto, pero los conocemos como los jornaleros, ¿vale? Que trabajarán para ese propietario privado. Y por otro lado, también lo que hacía o lo que se produjo a partir de la reforma agraria liberal fue que ese propietario privado alquilaba la tierra o la parcela de su tierra a un arrendatario, que también podía ser un campesino. Es decir, tenemos, por un lado, a partir de la reforma agraria liberal, un propietario privado que o pone a trabajar a jornaleros mediante un salario que les paga, o bien deja, digamos, en propiedad a un arrendatario, ¿no? Que evidentemente le va a tener que pagar pues el alquiler de esas tierras con un plazo determinado y con una renta determinada. Bien. Por último, también está aquí añadido que la desvinculación de la tierra y las desamortizaciones, porque las tierras, cuando estamos aquí hablando de la desvinculación de la tierra, es aquello que veíamos en la reforma agraria liberal, que la tierra ya no va a estar o ya no va a pertenecer a una unidad familiar o una institución, ¿sí? Pues a partir de la desvinculación de la tierra y las desamortizaciones, pues permitieron que muchas personas, ¿no? Que muchas propiedades salieran al mercado, lo que va a suponer una profunda modificación de la propiedad territorial. Es decir, nosotros vamos a tener que a partir de este momento, del 37, tras la reforma agraria, se va a producir que gran parte de las parcelas de tierras van a poder ser puestas al mercado, al libre mercado, y por tanto a la venta, ¿no? En cuanto a
Me voy a venir a la siguiente diapositiva, perdonad. En cuanto... Aquí está. Las consecuencias, bien, aquí vamos a continuar con consecuencias de la reforma agraria, ¿eh? Y la finalizaremos más o menos aquí, sí. Realmente todo lo que voy a referirme hoy son consecuencias y los logros que va a traer consigo o trajo consigo la reforma agraria liberal y los aspectos que no se consiguieron con la reforma agraria liberal, ¿vale? Entonces, continuamos con la consecuencia de alguna manera más trascendental que se produjo a partir de la reforma agraria fue el aumento de la roturación de tierras. ¿Qué es la roturación de tierras? Pues poner a labrar o arar las tierras, ¿no? Es decir, antes de la reforma agraria liberal había gran parte de los señores, ¿no?, de la nobleza, que tenía unas grandes extensiones de tierra, pero muchas de ellas no estaban roturadas, es decir, no se araban, no se labraban, no se producían. Como los señores y los privilegiados ya obtenían a través de impuestos, a través de privilegios por parte de la corona, etcétera, no les había interesado hasta el momento roturar las tierras o ampliar la roturación de las tierras, ¿vale? Acordaros, la roturación de las tierras, que aquí no está añadido a la definición, es arar o labrar la tierra. Bien, ¿con esto qué se consiguió? Pues con esto lo que se consiguió fue que, por supuesto, la superficie agraria, como aquí tenéis, pues pasó de 10 millones a 16 millones de hectáreas, es decir, se amplió de manera muy importante tras la reforma agraria liberal la superficie cultivada, la superficie agraria, ¿vale?, del país. Esto es una de las grandes consecuencias de la reforma agraria liberal. Nosotros tenemos que antes de la reforma agraria liberal había en torno a 10 millones de hectáreas de superficie agraria, a partir de la reforma agraria liberal se amplía a 6 millones de hectáreas más, ¿vale? Por tanto, ¿qué trajo consigo todo ello? Pues, por supuesto, el incremento de la superficie cultivada, va a haber más tierras que tienen cultivos y, por tanto, eso trajo consigo la expansión de los cultivos. Y eso, como tenéis aquí, lo que hizo, ¿no?, el incremento de esta superficie cultivada, de la expansión de los cultivos, trajo consigo, se consiguió, pues prescindir de las importaciones de cereales. Antes de la reforma agraria liberal, ya sabéis que España había sido o era dependiente, ¿no?, dependiente de importaciones, ¿no?, de importaciones en este caso de los cereales. Si tú amplías en tu país la extensión de los terrenos cultivados, pues ya no dependes tanto de esas importaciones de cereales del extranjero, ¿vale? Incluso hasta puedes llegar a exportarlos tú. Pero lo que quiero que os quedéis sobre todo es esto, ¿no? La principal consecuencia de la reforma agraria sería esta, ¿no? Se va a pasar a en torno a 16 millones de hectáreas de superficie agraria cultivada y eso trae consigo, prescindir de las importaciones de los cereales y sobre todo el incremento de la superficie cultivada y de la expansión de los cultivos. Sin embargo, también es cierto, ¿no?, que la reforma no va a conseguir las esperanzas de los progresistas. Acordémonos que toda esta reforma agraria liberal la implantó el gobierno liberal progresista del 36-37. Entonces, toda esta reforma agraria liberal no va a conseguir esas esperanzas de los progresistas, ya que compraron tierras todas aquellas partes de la población, como ya hemos repetido varias veces, quienes habían contado con recursos para adquirirlas. Por lo general, pues habían sido funcionarios, militares, comerciantes, los antiguos señores o nobleza, como habíamos comentado anteriormente. Y claro, realmente la esperanza del gobierno liberal había sido que las clases populares, ¿no?, que parte de la población que no había tenido acceso a la tierra adquiriera tierras. Y realmente esto no se consigue de una forma clara y profunda tras la reforma agraria liberal. Tenéis que tener en cuenta que si nosotros estamos diciendo, o hemos repetido muchas veces en clase, que la principal actividad económica de España a lo largo del siglo XIX seguía siendo la agricultura, por tanto las tierras es el epicentro, ¿no?, es el epicentro del dominio económico del país. Por tanto, quien controla las tierras o quien tiene bajo su posesión en las tierras en propiedad, pues evidentemente tiene, por un lado, una responsabilidad muy importante porque es una persona o una serie de personas que van a contribuir a la producción del país. Y claro,
la pretensión de los gobiernos, en este caso del gobierno liberal, había sido, vale, pues vamos a ver si es posible que las clases populares, que gran parte de la población adquiera las tierras y puedan acceder, por tanto, a ya sea a la venta de los productos que cultivan y por otro lado al suministro, ¿no? A la subsistencia de esos cultivos que ellos mismos estaban produciendo. Esto no se lleva a cabo de una manera profunda. Bien, a continuación continuamos con la siguiente diapositiva, que es los logros que va a traer consigo la reforma agraria liberal. Sí que evidentemente nosotros vamos a separarlo en dos, ¿no? Es lo último que voy a comentar hoy. Por un lado, logros de la reforma agraria liberal, por otro lado, aspectos que no llegaron a conseguirse tras la reforma agraria liberal. Bien. Por un lado, la reforma agraria sí que financió, ¿no? Esto ya lo hemos visto en clase en algún momento, ¿no? Financió la guerra contra el carlismo, ya que el Estado ingresó dinero con la venta de las tierras o con las expropiadas a la Iglesia. Acordaros que esto tiene que ver con la desamortización de las tierras, ¿vale? Del 36. Esto permite de una manera muy clara financiar la guerra contra el carlismo al gobierno liberal y por tanto en favor del reinado de Isabel II. En segundo lugar, también se consiguió a partir de la reforma agraria liberal aliviar la grave situación de deuda de la hacienda pública, que también está relacionado con la desamortización, ya que el Estado ingresó una serie bueno, pues evidentemente de dinero a partir de la venta de las tierras tras la desamortización. Además, la reforma agraria liberal también fomentó la construcción del ferrocarril. ¿Por qué fomentó la construcción del ferrocarril? Puesto que si hemos dicho que se amplió la superficie cultivada, ¿no? Hemos dicho que pasó a 16 millones de hectáreas la extensión de los cultivos, ¿no? Pues esos cultivos que se iban a producir pues tenían que ser transportados a diferentes regiones del país. Esto contribuyó a fomentar la construcción del ferrocarril para que pudieran ser transportados esos productos. Otra cosa es que posteriormente, ¿no? La construcción del ferrocarril, ya sabéis que se produce sobre todo con aquella ley de ferrocarriles del 55, de 1855. Otra cosa es que después no tuviera éxito, ¿no? Pero de alguna manera sí que tenemos que entender que esta reforma agraria liberal trae consigo el fomento de la construcción de la industria, ¿no? De la industria ferroviaria, puesto que esas mercancías o esos productos o esos cultivos tenían que ser transportados de alguna manera. Y por último, también mediante la reforma agraria se puso una considerable proporción de la tierra de cultivo en manos de individuos, ¿no? Esto lo hemos comentado, que al haber invertido en su compra, pues tenían mayor interés en aumentar la producción y comercializarla. Es decir, si nosotros tenemos imaginaros, ¿no? Que tenemos un propietario que ha comprado una parcela de tierra a través de la desamortización de Mendizábal del 36. Bien, este propietario deja su tierra, la alquila y saca un beneficio, ¿no? ¿La alquila a quién? Pues la alquila, por ejemplo, a un campesino, ¿no? Un campesino que tiene una serie de recursos, unos pequeños ahorros y va a tener que pagarle al propietario todos los meses una cantidad de dinero y, por supuesto, ese campesino se va a quedar en propiedad la tierra, ¿no? La tiene en alquiler, pero claro, a este campesino le interesa mucho, ya que ha invertido, como tenéis aquí, ha invertido en su compra o en su alquiler, ¿no? Y por tanto tiene mucho interés de, uno, aumentar la producción de esa tierra que ha alquilado y posteriormente de comercializarla, puesto que tiene que sacarle un beneficio a los cultivos que produce, ¿vale? Por tanto, ahí se genera por un lado fomento de la producción y se genera también comercialización, venta y compra de productos. Hay un interés, ¿no? Un intercambio y un interés económico por parte de esos digamos, nuevos propietarios de las tierras, aunque fueran arrendatarios. ¿Vale? En este caso serían los logros de la reforma, ¿no? En este sentido hemos hecho referencia a los logros de la reforma. Por otro lado, tenemos aspectos que no se consiguieron, ¿no? Tras la reforma agraria liberal, que algunos los hemos comentado.
Pues en primer lugar tenemos que los medianos y pequeños campesinos no se convirtieron en propietarios, es decir, ya sabéis, ¿no? ¿Quién pudo acceder a la compra de estas tierras? Pues aquellos que tenían o que habían tenido recursos y dinero para poder comprarlas, que por lo general no eran, ¿no? Ni los medianos ni los pequeños campesinos, que como muchos se convirtieron en este caso en lo que hemos dicho, ¿no? En arrendatarios o bien en jornaleros. En segundo lugar, las tierras fueron adquiridas en su mayoría por los antiguos señores o por personas con recursos, que es lo que venimos diciendo prácticamente durante toda la exposición. Y en tercer lugar, tampoco se va a producir una profunda especialización de las técnicas de cultivo, es decir, la principal consecuencia de la reforma agraria fue más la extensión de los cultivos, como hemos dicho antes, y que las tierras pasaron a producirse de alguna forma, se extendió la producción. Acordaros que hemos dicho anteriormente, hemos comentado, lo teníamos en esta diapositiva. En esta diapositiva, la consecuencia más importante, ¿no? Decíamos, la superficie agraria pasó de 10 a 16 millones de hectáreas. Pero eso sí se consiguió. Lo que no se consiguió es que se mejoraran las técnicas del cultivo, ¿sí? Eso sí que no, y no se especializaron las técnicas de cultivo. Fue más una extensión de los cultivos que una especialización de las técnicas del cultivo. ¿Vale? Es decir, ahí lo que son, pues bueno, pues métodos a la hora de cultivar las tierras, que por ejemplo en gran parte de países del norte de Europa sí que se había producido, ¿no? En este caso, las consecuencias sobre todo vinieron más por la extensión de los cultivos que por las técnicas y la especialización en ellos. Y por último, solamente me queda comentar que la estructura de la propiedad privada siguió en manos de los privilegiados, es decir, a lo largo del siglo XIX la propiedad privada, que esta era la pretensión del gobierno liberal. El gobierno liberal lo que pretendía era que la propiedad privada, es decir, que gran parte de la población o que la población pudiera adquirir a ser propietaria de tierras en este caso. Pues esto finalmente realmente no se acaba de conseguir tras la reforma agraria liberal. Vale, con esto acabamos lo que respecta a las consecuencias de la reforma agraria liberal que hemos comentado. En el siguiente vídeo pues ya haré referencia, como veis aquí, al atraso agrícola español, qué aspectos hacen referencia a ese atraso de la agricultura en España. Bien, espero que sirvan estos vídeos, que los vayáis visualizando, porque como ya dije en la primera lección, pues no veremos este tema, pero por lo menos sí que tendréis estos vídeos para poder visualizarlos, estudiarlos y comprender un poco todo este aspecto de la evolución de las transformaciones en la agricultura a lo largo del siglo XIX, la industria y el movimiento obrero. Un saludo a todos. Adiós.